Hola a todos y todas, mi nombre es María Camila Núñez Gómez y estamos con... Alex González. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Y venimos súper emocionados con Alex porque hoy tenemos un capítulo muy emocionante, muy apasionante para ambos también. Hoy nos acompaña Eduard Salazar Celis, que Alex, cuéntanos un poquito más de quién es él porque usted ya lo conoce un poquito más, Bueno, entonces a ver. Edward es el editor académico de uno de los libros que hemos estado hablando, hemos recomendado, hemos charlado, conversado, metido en discusiones. Un libro publicado en el 2022 en coedición con la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y con Ediciones Susta, la editorial de la Universidad Santo Tomás de Bogotá también. Me refiero al libro Estudios de la Moda en Colombia, recorridos de una pregunta en construcción. Y bueno, Edward tiene una amplia trayectoria académica, ha escrito otros libros de los cuales también hemos charlado. Y su trayectoria académica, y Edward me corregirá, ha girado en gran medida en torno a la moda y a pensar la moda en la sociedad. Entonces, Edward, bienvenido y gracias por estar aquí en este espacio. Hola a todas y a todos y a ustedes dos por la invitación a Academiqueando. Estoy muy contento de venir a hablar de este bebé. Nosotros también estamos muy contentos, definitivamente. A las personas que les interese, les dejo la información abajo en la descripción de tres cosas principales. Primero, la página web de Edward para que ustedes vayan, lean y conozcan todo el trabajo de él. Segundo, les dejo el video del unboxing que hicimos con Editorial Utadeo, porque en ese libro, perdón, en ese video cuando sacamos ese libro de la caja fue tremenda sorpresa y tuvimos mucho que conversar al respecto. Y lo tercero es que les dejo también el link abajo en la descripción de la entrevista previa que hicieron Alex y Edward, del trabajo previo de Edward. Entonces, Ujú. pues bueno, ya con eso, de nuevo Edward, bienvenido y muchísimas gracias. Vamos a hablar de este libro que, como tú lo mencionaste ahorita, de este bebé, de este libro que, bueno, salió en 2022 pero tuvo mucho, mucho trabajo detrás de ello. Es un libro que, tú lo mencionas en la introducción, es una obra colectiva. Tiene 19 capítulos y está dividido en tres grandes partes que cubren una variedad grandísima de temas, de aproximaciones, de metodologías, de, bueno, claramente de autores. Ujú. Em, pero entonces quiero empezar por una discusión que me pareció muy interesante y creo que nos podemos meter ahí un poquito a que nos cuentes un poco más de la trayectoria tuya y del libro. Nos cuentas que la intención de este libro es explorar, abrir, cuestionar, criticar incluso lo que se llama los estudios de la moda, o más Ujú. bien lo que tú planteas como los estudios críticos de la moda. Ujú. Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo es que esta apuesta para el libro y pues de su metodología, de su propuesta teórica, se desarrolló en la convocatoria para los artículos que lo componen y en la propuesta que tú haces para estos estudios críticos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, esa es tremenda pregunta porque es justamente la que inicia hace muchos años la semilla del libro. Me Y encantó. es decir, cómo producir unos estudios sobre la moda en un país como Colombia, en donde hay tantas urgencias políticas y sociales que a veces también justifican que el estudio de la moda no sea principal, no tenga como un foco de interés en la academia y en los debates sociales y culturales. Y entiendo el porqué, teniendo en cuenta la historia del país, su historia económica, de violencia y paz y demás, pero al tiempo cómo poder entender la moda en últimas como un fenómeno innegable de formación y de definición de relaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, pero al tiempo, que era la otra patica de la pregunta, ¿cómo hacerlo sin reproducir una idea que la moda es aquello que hacen y que le pasa a las élites, que sucede en las revistas del norte global? Y que convoca a una clase social, a una raza y a una estética única y dominante. Entonces era como a resolver, como ¿qué pasa con esto en Colombia? ¿Cómo hacer para no hablar de la moda de esa manera tradicional? Entonces, es decir, cómo hablar de la moda en Colombia y cómo hablar críticamente de ese fenómeno en el país. Diciendo además que aunque el primer capítulo del libro es el que yo escribí, que es sobre como, aparte de la introducción, es que es ese barrido gigantesco, ñoñísimo sobre la producción, el estado del arte de Que a los... veces es necesario, que bueno, Es siendo necesario. completamente honestas, es necesario. Alguien tiene que remangarse las Sí, de manos acuerdo. y hacer trabajo aburrido.
Entonces es justamente, aunque en esa parte hay dos premisas. La primera es que evidentemente es un campo en construcción, pero en segundo lugar hay cosas que han pasado. Está el trabajo pionero de Aida Martínez Carreño, desde la historia. El sociólogo Orlando Falsborda también escribió su primer texto publicado es sobre el traje campesino en los Andes, cosa que a mí me pareció muy interesante descubrir que el padre de la sociología en Colombia había decidido escribir primero y antes que nada sobre la evolución del vestir. Reconociendo toda esa traza, pero también diciendo, pues no estamos en un campo que esté repleto de autores y autoras, sino que son unas voces dispersas, nacientes, e interesadas en el tema. Y eso se ve en el libro. El libro tiene autores en su momento, desde los 22 años de edad hasta los 60 años de edad. Es decir, yo me preocupé mucho porque el propio libro, en sus diferentes estados de maduración de los capítulos, de madurez de la trayectoria intelectual, lo reflejara. Y también entonces encontramos gente recién egresada de su pregrado, y gente pues con su doctorado y su trayectoria académica consolidada, que creo que también eso habla de por qué es una pregunta en construcción y qué voces deben hablar para que esa pregunta en construcción sea descentrada. Yo te estoy escuchando, Eduardo, y les estaba escuchando un poco más y también pensaba en algo que tú lo develas desde las primeras líneas, y es que no solamente vestir tiene una función, pues, que vemos cotidianamente de ponernos una ropa, de brindar abrigo, de, bueno, qué sé yo, sino también hay unas cuestiones sociales y políticas que hablan de nuestra inmediatez, de nuestra sociedad, de nuestro diario vivir y de lo cotidiano. Ujú, Y en eso hay uno de los capítulos que me pareció supremamente importante, se titula Una aproximación al campo de la moda en Colombia, diseñadores, periodistas, intelectuales, influencers. Y es que ujú, la moda también se transmite a través de redes sociales, se transmite a través de esos aparatos que tenemos todo el tiempo en nuestras manos, y que también nos llevan a pensar cómo nos vestimos, a pensar cómo a mí estos días, por ejemplo, mi algoritmo de TikTok me estuvo mandando mucho sobre ropa, sobre, sí, por ejemplo, la nueva colección de Adidas, de Oasis, y sí, ujú. yo no lo busqué y me empezó a bombardear de este tipo de temas. Y también hay un sector que desde el sur, porque esa es una de las cosas que más me gusta del libro, es que se piensa también que desde Latinoamérica se está hablando sobre la moda y no necesariamente desde Europa, desde esas apuestas hegemónicas un poco, pues también lo pensamos, ¿no? Entonces Ujú. quiero invitar, antes de hacerte la pregunta, quiero invitar a las personas que están en este momento en Academiqueando a que saquen su celular, abran su red social y busquen @Silvia Cherasi en Instagram, @Joana Ortiz Oficial, Pepa Pombo, H. Sahar, que son personas, autoridades un poco de la moda que transmiten y comunican sobre ello. Entonces mi pregunta es, Eduard, ¿cómo desde esos aparatos, cómo desde nuestras redes sociales se transmite, se habla y se piensa de la moda? No solamente en un sentido de vestir, sino también en un sentido cultural y político. Sí, mira, ese capítulo de Diana Barón, esto inicia diciendo que le interesa un método sociológico, hermenéutico para redactar para revisar las redes sociales y mapear, digamos, de alguna manera los principales nombres e interacciones de diseñadores, influencers, periodistas y académicos hablando de la moda en el país, porque hay una gran parte de ese discurso de la moda que está en la esfera digital. Y es allí donde las personas y los diseñadores los consumidores se encuentran para experimentar la moda en las redes sociales, incluso muchas veces cuando no la pueden pagar, ¿no? Las redes sociales se vuelven un lugar de interacción con las imágenes, de consumo de las imágenes y de muchas maneras de generación de un deseo de participación de ello, ¿no? Yo puedo seguir a una marca de la que nunca voy a tener el presupuesto para comprar algo porque hay algo de su estética que me atrae.
Y esos nombres que tú mencionas son esas personas que en Colombia han tenido la mayor visibilidad. No son las únicas y además con este capítulo pasa algo como pasa en la investigación en medios digitales y es que la información cambia muy rápido. Lo que es verdad en el 2022 quizá no es verdad en el 2025 cuando uno estudia las redes digitales, ¿no? Los nombres cambian, las influencias cambian, los diseñadores en este caso entran y salen, hay muchas cosas o no, sobre todo en el mundo de la gente que se dedica a ser influencer, que ahora se llama creador de contenido, que yo creo que es la versión fancy de lo mismo, pero esa gente me golpearía, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la moda hay un linaje, ¿no? Es decir, porque el influenciador o la influenciadora se da cuenta que no puede solamente salir a decir qué pinta se pone, sino que necesita darle un contexto a la pinta que se pone y ya ahí empiezas a crear un contenido alrededor de la moda y no solamente a decir compren esta prenda. En fin, pero esa información es muy móvil. Y lo que nos recuerda también es un poco la propia dinámica en el capitalismo de la moda, que es esa hipermovilidad y esa circulación de las imágenes y de los objetos tan veloz, hecha para su reciclaje, en el mejor de los casos, pero sobre todo para su desaparición. Entonces, creo que al rastrear ese capítulo estamos dejando como una huella en el libro de cómo se veía el panorama de la moda en el 2022. De hecho, ya, de nuevo, como avanzan tan rápido las redes, de alguna manera el capítulo ya es un capítulo histórico. Y eso es muy interesante saber, pensarlo en ese campo de investigación. Y finalmente decir que las redes sociales igual, esto es un momento post-COVID, ¿no? También hay que ver, y el capítulo fue escrito en pandemia, donde la gente empezó a interactuar de una manera muy diferente con las redes sociales, muchísimo más intensa, la compra en línea aumentó, la gente tuvo más tiempo, pues la gente no, ciertas clases sociales tuvieron más tiempo para el consumo digital y de hecho la mayoría de los negocios el consumo digital explotó, etcétera, y todo lo demás. Pero luego, post-COVID, toda esa cosa de la moda virtual que se pensó que iba a pasar y que íbamos a habitar el metaverso, no necesariamente pasó. Y en ese sentido, creo que también el capítulo nos ayudaría a entender cómo fue ese momento para esas personas que son mencionadas ahí. Y finalmente decir como, bueno, la moda tiene un nivel de importancia en las redes sociales enorme. Yo me atrevería a afirmar que el número de personas que se dedican a generar contenido alrededor de la moda y el estilo de vida es superior a otros que se dedican a las mismas cosas, a promocionar otras cosas en arte, cultura, música, diseño, etcétera, porque es muy fácil expresar el estilo personal. Yo no necesito ser escritora o escritor, ¿no? O dedicarme a leer un montón sin decir que no hay un trabajo emocional y creativo en la exploración del estilo, pero esa facilidad de crear con el armario, de combinar, etcétera, hace que la gente se sienta muy cercana a ese tema. Entonces sería muy interesante estudiar, bueno, qué pasa hoy con toda esa esfera de participación digital del estilo personal. Perdón, Cami, voy a Dale. intervenir un segundito ahí. Y es que estaba pensando, tú, claro, tú lo piensas en que este capítulo ya podría ser una revisión histórica, digámoslo así, pero también pienso en que el mismo capítulo hace un poquito de eso al llevarnos a pensar en las revistas de moda que Ujú. yo no sé qué tanto impacto tienen hoy en día, los blogs, bueno, y otros espacios virtuales que para ese entonces eran muy fuertes, pero que lo que tú dices, hay ahora otras tendencias de creadores de contenido que hacen los videos en donde, bueno, te recomiendan cómo combinar, cómo vestir, la tendencia, los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera que de pronto nos ayudaras a matizar un poco esa transformación que ha tenido también como desde la revista que Cromos, o bueno, yo recuerdo Cromos, no sé qué otra había por ahí en el escenario, a lo que hoy en día vemos de los creadores de contenido haciendo un contenido pues en video que te permite ver un poco la transición de ese vestir. Mm. Cromos podría ser de alguna manera la primera revista de moda en Colombia, aunque Cromos no es una revista de moda. Cromos nació como una revista de variedades, de educación femenina,
que se fue trasladando además a lo largo de su historia de una revista muy letrada moderna, recatada, pero letrada moderna, a una revista de estilo de vida de reinas, ¿no? Yo estudié la revista Cromos en un periodo de 40 años, del 70 al 99, desde el 65 en realidad, para mi tesis de maestría, y uno ve esa progresión de una revista ilustrada que presenta textos, cuentos, pequeñas reseñas del mundo del arte, etcétera, con todo el tema femenino, una revista que poco a poco se va a volver la revista del reinado, de la belleza, aunque siempre fue la revista del diseño, y pues por eso es que se estudia en el campo de la moda. Y luego en los noventas empiezan a surgir otras revistas de moda. Yo pienso, y esa es como mi tesis en esa tesis de maestría, porque en Colombia hay una industria textil muy fuerte que quería seguir vendiendo telas en un mundo que quería era consumir diseño. Ya la calidad de la tela pues es secundaria, lo que importa es el diseño, la apariencia, etcétera. Entonces, en Colombia se profesionaliza el campo de la moda con Colombia Moda y todo esto, y al tiempo pues nacen otras revistas de moda. Incluso Semana tuvo su pequeña revista Semana cuando era decente, tuvo su primer influjo de moda con una publicación que se llamaba Semana Moda, que alcanzó a tener como 10 ejemplares. Luego nacieron otras revistas como pues Fucsia, In Fashion, empezó a llegar a Colombia el Vogue de Latinoamérica, etcétera, pero en Colombia las revistas nunca han pegado bien. No, no solamente en moda, nosotros y nosotras sabemos que en general el sector editorial en Colombia es bien difícil. Tener un medio impreso exitoso es muy complicado y la mayoría están destinados al fracaso. De hecho, muchos de los que sobreviven son por aventuras dantescas también de sus dueñas y dueños que lo mantienen con su propio dinero, no porque necesariamente sea un negocio sostenible. Y en ese panorama en donde la gente quiere hablar de moda, es el país de los textiles, es el país de los reinados de belleza, es de las ferias de moda que crecen, llega el internet, pues el fenómeno de la bloguera de estilo. Es esa primera cosa en donde la gente aconseja cómo vestirse, luego empiezan a hacer tratos con algunas marcas y no sé qué, y esa progresión empieza en ese país donde pues no hay fuertes revistas de moda ni hegemónicas ni alternativas. Ahorita la revista que ha tratado de tomar más fuerza es Marie Claire, en Colombia otra vez. Yo no, la verdad, no sé mucho al respecto porque es relativamente nueva, pero a propósito de tu pregunta, como que el capítulo se permite hacer como ese arco El capítulo no hace la historia de Cromos, y un poco no la hace porque los capítulos iniciales del libro están hablando sobre Cromos. Y este ya se va como a esa parte digital, a esa fotografía de un momento específico, pero que le permite a uno como conectar los puntos y entender ese paso de la revista impresa al mundo digital en un contexto en el que la revista impresa, yo creo que siempre estaba en crisis. O pues en finales del siglo XX y comienzos del XXI, pues hay una crisis muy fuerte del mundo editorial. Esta conversación me parece muy interesante porque me lleva también a pensar algo que se menciona un poco también en el libro y es la manera en la que se estudia la moda en Colombia. Y Ujú. hablando de, por ejemplo, redes sociales, blogueras, revistas, ¿cuáles son esas fuentes para estudiar moda en Colombia? Y ahí es también donde yo quería llevar un poquito mi pregunta y es que una de las cosas también que me parecieron muy lindas del libro es que tiene un enfoque para hablar de la pedagogía, de cómo se enseña la moda en Colombia, Ujú. pero también cómo se estudia la moda en Colombia. Entonces, casi que también es un poco reflexivo en ese lado. Y esto se refleja también en la inclusión de, como tú lo mencionabas ahorita, autores y autoras desde 22 años en su momento hasta personas con muchísima trayectoria académica, pero también gente en la industria, periodistas también de mucha trayectoria. Entonces quería preguntarte un poco sobre esta dinámica de el estudio de la moda. De pronto sí también pensándolo en el 2022, que casi que es un universo diferente a cómo estamos ahorita en el 25, pero ¿cómo ves ese proceso de pensar la moda, digamos, desde esta nueva perspectiva que nos estás planteando? ¿Cuáles son esos archivos nacionales y cómo se ve reflejado el trabajo nacional de la moda en Colombia? No solamente de la producción de moda, sino del estudio de la moda en Colombia. ¿Cómo la ves? Sí, me encanta esa pregunta y me encanta que menciones además, por ejemplo, esos capítulos que están dedicados a cómo se enseña la moda y cómo Es se... que me parecieron súper chéveres.
Sí, y cómo sucede el diseño. Porque una cosa muy tradicional, por ejemplo, en los estudios de moda del norte global, es que hay una separación con raya, con tabla de las ciencias sociales como las productoras de conocimiento y las otras cosas aplicadas, pero que están en mundos apartes, ¿cierto? En cambio, en el libro quisimos de manera muy decidida integrar a personas en el oficio de la moda, o sea, que enseñan desde las facultades de diseño y o trabajan en el mundo productivo, material, artístico, creativo de la moda. Y esos capítulos entonces hablan, por ejemplo, de la sostenibilidad del biodiseño de Carolina Obregón, que ahorita es profesora en Parsons, que es una dura en el tema, que ella creo que es la que dirige como esos fondos de Stella McCartney en Parsons. eh, Financian todo el tema de sostenibilidad y más bien de experimentación, de exploración con biomateriales, es decir, es una tremenda voz con la que cuenta el libro. El futuro de la moda, que también habla de diseño y sostenibilidad, en donde los autores hablan de cómo rediseñar y repensar la moda en su producción para lograr una moda cuyo futuro sea distinto al futuro capitalista en detrimento de la naturaleza y de la vida en general que hoy asiste a la moda. El capítulo de la maquila, de la maquila a los nichos especializados que lo escribió la directora del clúster de moda del gobierno, que es Natalia, es decir, es una persona que no es académica en el sentido de las ciencias sociales, pero es una tremenda economista que le puede presentar a las personas las cifras de la moda, de la importación y de la exportación de la moda en Colombia para tener un panorama mucho más complejo que cuando decimos esa frase un poco cliché de la moda o cámbiale la moda por la cultura, la música es pro- social, política, cultural. Era bueno, si Sí. eso es verdad y es transdisciplinar, etcétera, pues hay que estudiar la moda de manera transdisciplinar. Luego el libro tiene historia, sociología, comunicación y periodismo, economía, diseño, em, ciencias sociales, em, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad hay como una apuesta interdisciplinar para lograr un libro transdisciplinar en donde esas cosas empiezan a dialogar de una manera muy fuerte. Y eso nos lleva a tu pregunta de las fuentes o de dónde están esos archivos. En la parte histórica, sin duda, como no, como un archivo, sin duda es Cromos. O sea, em, y es indudable el peso que ha tenido Cromos en la investigación en Colombia en muchos campos, para quienes estudian la modernidad, el consumo, la feminidad, etcétera. Es un canon y para la moda ni se diga. Entonces, esas revistas se vuelven una fuente importantísima de moda, de los periódicos, como en el caso de Ricardo Chica, en el capítulo de Ser pobre es cuestión de estilo, en donde también revisa un poco, entre muchas otras cosas, revisa la prensa cartagenera y otros registros visuales para entender cómo se visten lo que él llama la moda del muelle, ¿no? De las personas negras en Cartagena. Em, Pasa también entonces por las cifras económicas, en donde el archivo, digamos, de importación, exportación, todo ese lenguaje que a veces nos pareciera tan difícil a muchas personas, trata de aterrizarse en un libro para decir, oiga, es que este es el panorama de la moda en Colombia, y muchas otras fuentes que el libro recorre que son muy bonitas, ¿no? Como Vanessa Rosales investigando armarios, que ya tiene dos capítulos, es muy precioso ese ejercicio de investigar el armario. Claramente ya está investigando el armario de mujeres fashionistas que tienen tremendas colecciones, pero nos abre la pregunta a qué otros armarios investigar, ¿sí? Que no, que de otros sectores sociales, ¿no? O también el otro capítulo de Vanessa donde investiga las tres feminidades muy distintas, ¿no? De Andrea Echeverry, Margarita Rosa, y Gloria Valencia de Castaño, que son y no son de la moda, o sea, porque Andrea Echeverry es como un anti-fashion muy diferente, pero al tiempo en ese antifashionismo tiene un statement de estilo muy fuerte. Em, y así, Lucety Carreño hace un recorrido mucho más desde el periodismo introspectivo, porque ella está analizando su propia trayectoria en El Espectador como periodista de moda, o Angélica Gallón, que además fue la editora de Fucsia, que tiene una trayectoria en medios de comunicación y moda muy, muy fuerte.
desarrolla un artículo, un capítulo mucho más autoetnográfico de su relación con su cuerpo y su mamá, que es la que le cose la ropa. Es decir, hay también hay una riqueza disciplinar y metodológica muy fuerte, pero que también, como es una pregunta en construcción, a mí lo que más me gusta de este libro, lo digo honestamente, es lo que no está. Porque el libro rastrea los huequitos que yo pude encontrar en 19 autores, que tomó además mucho tiempo de debate y pipiarlo, pero no cuenta lo que no está. En la parte histórica, por ejemplo, yo quería un capítulo sobre la moda en la colonia, y aunque hay algunas personas que trabajan el tema de la moda en la colonia, primero fue muy difícil contactar, segundo, se me volvía un libro de 1000 páginas, y el libro es gordo, ¿no? Entonces ya era un libro inmanejable, porque yo quería sí, es gordo, un libro en la un par de capítulos de moda en la colonia, eh, uno centrado pues normal, digamos, en la élite, porque pues es una parte de la que hay mucho registro de fuente de archivo, pero también cómo se vestían. em, las personas que fueron sujetos del yugo colonial, ¿no? Es decir, las personas negras, las personas esclavizadas, además en la colonia, las personas indígenas también sometidas al trabajo forzado, e incluso en mis sueños más salvajes poder contar con una antropóloga o un antropólogo que nos contara las formas de vestir de antes de la invasión española. Y un capítulo que nos permitiera entender las prácticas del vestido y el diseño indígena hoy, para no quedarnos con la idea de que lo indígena es algo que hace parte del capítulo histórico, ¿no? Pero eso me invita entonces a hacer otro libro. Y por eso justamente digo que cuando uno lee, hay una cosa muy bonita de la academia, es que uno puede leer el archivo, y este libro es un archivo en su presencia o en su ausencia. La presencia es lo que ya está escrito, pero la ausencia son todas las cajitas de ese índice, que además es tan lindo, que Es pudieran seguir. precioso. Es precioso que pudieran seguirse sumando a esa fotografía de píxeles, ¿no? Em, a mí me gusta mucho pensar que eso también entonces nos reta a cómo se sigue estudiando la moda, qué más falta mirar, a quiénes falta mirar, quiénes no están convocadas en este libro, y cuáles son las metodologías y los archivos que eso requiere, porque requeriría quizás unos trabajos muy distintos. Es decir, es un tema muy rico, que cada vez siento yo que genera más interés, pero pues que todavía no tiene el suficiente número ni de recursos, ni de personas como que puedan meterle el diente para, ojalá algún día sacar otro volumen. No, todo eso que dices tiene un montón de cosas interesantes y tocas muchísimos de los temas que pues, claramente se tocan en el libro y que valen la pena mencionar: masculinidades, feminidades, clasismo, raza, pero también hay una cosa bien interesante y es estas materialidades que tú mencionas como de los armarios, de las telas, que también me parece que tienen muchísimo por explotar. Pero Ujú. también creo que es alguna manera más interesante de tocar y creo que también lo mencionas en el libro, las contradicciones del mundo de la moda o de la industria de la moda. Y es que todo lo brillante, todo lo lindo, los flashes, las pasarelas, pues digamos, en medio de esta propuesta del estudio de la moda y de entender la moda como un objeto de estudio con muchísimo potencial, que significa mucho, que tiene mucho entretejido en sí. em, pues también tiene muchísimo potencial. Y creo que eso que tú mencionas, que se podrían hacer otros 3 libros, eh, creo que habla mucho de este potencial de lo que es los estudios de la moda, pero aún más, como lo venimos diciendo, los estudios de la moda, digamos Colombia o Latina, incluso, porque hay muchísimo de dónde coger. Alex, creo que te ibas a decir algo ahorita. Absoluto. Yo solo voy a comentar una Dale. cosa sobre lo que tú dices muy rápida, y es que una de las inspiraciones de este libro es el libro de la profesora Regina Ruth, que es ella es argentina trabajando en Estados Unidos. En el 2005 publicó el libro The Latin American Fashion Reader, y en ese libro, que es como una pequeña Biblia para la gente que estudia la moda en América Latina, ella reúne un montón de autores y autoras para hablar de la moda en América Latina. Em, Claro, ese libro es una referencia para mí, porque es ese ejercicio, digamos, de mapear la región, pero también justamente en lo que esta ausencia, el libro no tenía ningún capítulo sobre Colombia. Y es entendible. En el 2005, o sea, el estado de las cosas era diferente de las personas estudiando la moda en el país, no que no hubiera, pero
ese mapeo era mucho más complicado y un libro no puede tocar todo, o sea, no hay ningún libro total, pero ese libro sin duda es una inspiración y Regina Root em, va a publicar un volumen 2 de ese libro este año, o sea, 20 años después, en el que ahora yo tengo la fortuna de participar con un capítulo sobre la historia cultural de la Ruana, donde pues justamente como me interesa ese descentramiento de esos relatos hegemónicos de la moda, eh, me alegra de mi parte personal mucho participar en ese libro que fue inspiración, que fue publicado hace 20 años. Y ese segundo volumen le recuerda a uno, sí, o sea, que sigue siendo muy interesante, pero todavía una pregunta de construcción, preguntarse por la moda por fuera del norte global y de lo que, de como tú muy bien dices, de ese brillo, que a veces es lo que a veces uno inmediatamente asocia a la moda. Y es que estaba pensando en lo que ustedes venían diciendo, como estamos hablando desde Latinoamérica, estamos hablando desde el sur global, y, y siempre creo que mientras que miré, leí eh, y analicé el libro, pues lo tuve presente. Y uno de los factores más importantes dentro de la economía colombiana históricamente también ha sido el textil y la moda. Inmediatamente, cuando llegué al capítulo que tú lo mencionaste ahorita de Natalia Pedraza y Pedro Rojas, el de la maquila y a los nichos especializados, pues inmediatamente pensé en Ineos Moda, en el Gran San, en indudablemente en Coltejer, que su importancia fue tan alta que incluso organizó bienales de arte en los 60 y en los 70 en Medellín, Mm. y que todavía tenemos en Medellín el edificio de Coltejer. Y por supuesto otras apuestas como lo que tenemos hoy puesto, Cami y yo, que es pues camisetas de manifiesta, que también surge del Acuerdo de Paz del 2016 y que es firmantes de paz haciendo ropa y haciendo paz a partir de estas prendas, ¿no? Entonces, Colombia y Latinoamérica es un gran sector popular buscando las formas de, a partir de sus propias cotidianidades y realidades, hacer también moda y trasladarlo allí. Quiero preguntarte sobre precisamente economía y moda y cómo estudiar y acercarse críticamente a la economía del sector manufacturero industrial de la moda. Uf, no sé. Esto Gran pregunta, es gran una pregunta. pregunta muy difícil. Yo no soy economista, pero sí, o sea, a mí sí me ha interesado evidentemente mucho el tema, porque mi tesis de maestría fue sobre la industria textil y el paso de la industria textil a la industria de la moda. Eso, y justamente lo que yo trataba era de rebatir una tesis económica que dice que fue el modelo de sustitución de importaciones, donde se dejó de proteger a la industria nacional, el que quebró la industria del textil. Y yo digo que claramente esa competencia y esa llegada de textiles del extranjero afectó económicamente la industria de la moda, pero digo, también hay una explicación para mí de orden cultural que es muy evidente, y es que la industria de textiles seguía vendiendo textiles en un mundo en el que querían consumirse apariencias. Y es muy difícil seguirle vendiendo a alguien la tela por la calidad cuando la gente lo que quiere es comprar no la chaqueta de cuero, sino que se vea como si fuera una biker de cuero. En fin, es decir, como que aunque no soy economista, sí me interesa como esa pregunta ahí por un lado. Y por el otro lado, porque la moda tiene un gran problema, como muchas otras industrias, y es que la moda está muy pegada al capitalismo. Hay muchas personas, investigadores y investigadoras clásicas como Son Bard, Elizabeth Wilson, que dicen que la moda es la hija predilecta del capitalismo. Y aunque la moda es mucho más que eso, sin lugar a duda, también una parte de la moda es una gran hija del capitalismo por esta pulsión de renovación y de desecho tan enorme, de fugacidad de los bienes, de construcción de la identidad a partir del mercado y todo esto, que esta es la dimensión cultural del capitalismo, pero que luego le invoca a uno entonces a estudiar, bueno, si realmente queremos entender la sostenibilidad, digamos, etcétera, necesitamos meternos con las cifras y entender exactamente cómo opera el negocio de la moda de manera concreta y material para saber donde en esas cadenas de producción, suministro, venta, reciclaje, etcétera, están esas, em,
esos vectores económicos que informan los desastres sociales y ambientales de la moda. Como por decir un renglón. Obviamente el otro renglón que a mucha gente le interesa es el productivo, ¿no? Y es en un país en el que, por ejemplo, a mí me parece como importante hacer, es como una crítica que yo siempre he tenido a Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia es un trabajo muy interesante, es una institución muy constante en muchas cosas, sí, pero cuando se trata del capítulo moda y relación con comunidades artesanales, que no son solamente indígenas, pero mayoritariamente indígenas, se ha encargado de impulsar la carrera de diseñadores del centro, de la capital, de Bogotá, de Medellín, pero es muy sorprendente que en sus casi 50 años de historia nunca haya sacado un diseñador o una diseñadora indígena, ¿no? Con su propio impulso y que todavía sea en mano de obra, así sea mejor paga, más visibilizada, lo que sea de los diseñadores, ¿no? No digo que sea lo único que hace, porque Expo Artesanías, la Feria de Artes, me estoy refiriendo exclusivamente al pedacito de moda que hacen. Y ha cambiado sus prácticas y es una institución que está en constante evaluación y evolución, pero lo que me hace pensar a mí es, si nosotros queremos también pensar en la justicia social, no solamente en el plano simbólico y cultural, sino en el material, ¿cierto? Y económico, porque yo pienso que la economía no es un problema, la economía es una condición humana o es parte de la vida humana. El tema es cómo entendemos la economía en el capitalismo. eh, ¿Qué hacer para generar unos negocios de moda que estén también basados en los principios de redistribución y de justicia social, ¿no? Que eso es otra forma y otra manera de abordar la pregunta económica de la moda. Todo esto para cerrar diciendo que estoy metiéndome a esta respuesta con los elementos que yo podría sumar a la conversación, porque para otras consultas, por favor, a Natalia y a Pedro, es- No, pero Me ellos, encanta. ellos van a hacer la respuesta inmediata. Y mira, finalmente mi último comentario más, digamos, de orden quizás más político es que para mí un tema muy perjudicial no solamente de la moda, de cualquier industria en el capitalismo es esta idea de que el éxito económico, el éxito de una marca se mide en cuanto acumula el dueño. Y eso es un problema de cualquier industria, ¿sí? Y eso no lo va a resolver solamente la moda porque es un problema transversal a la generación de la riqueza en los modelos sociales que nosotros vivimos, pero que nos invita a pensar, bueno, si la moda es todo ese monstruo, esa hija del capitalismo también, cómo funciona la moda en otros lugares no hegemónicos, en la economía popular, en la economía campesina, en la economía indígena, la economía urbana, barrial, cómo vende el Gran San, cómo venden los sectores populares en Colombia en general, ¿no? O sea, es decir, abre también otro abanico de preguntas que nos permiten preguntarnos por las economías más allá de la economía del glamour de la moda. no, y es que precisamente pensaba la pregunta y tú lo cierras así, es a partir de estas economías que le dan sustento a tantos sectores, o sea, el Gran San, ¿a cuántas familias de Bogotá le da sustento? Las empresas las pymes y mi pymes que trabajan haciendo jeans, que trabajan haciendo a cuántas familias, a madres cabezas de hogar, a madres o a sectores que quizás en la economía, pues, digamos, laboral como diferente, no han logrado establecerse, pero sí encontraron allí una forma. También pienso, por ejemplo, en la costurera de los barrios, tan importante Uy, que es, vital. vital, vital. Y juegan un papel que quizás no estamos pensando constantemente, pero que sí es fundamental para nuestro diario vivir y para la sociedad en general. Entonces, me gusta esa pregunta porque también, y aparte un poco, está también la pregunta en general sobre sostenibilidad, medio ambiente, ahora el auge de las prendas de segunda mano y de toda esta otra economía que se viene dando también. Ya, eso era lo que, lo que No, de pensaba. acuerdo, de acuerdo. Este año Bogotá Fashion Week incluyó, utilizo esa palabra entre comillas, incluyó por primera vez a comerciantes del Gran San en la Semana de la Moda de Bogotá, cosa que es un hito tanto para la Semana de la Moda como para estos diseñadores participar. Y es muy lindo, es muy chévere, yo solo quiero recordar que igual el Gran San ha existido a pesar
a pesar de estar por fuera de los circuitos de tradicionales de la moda, y eso es una cosa que hay que reconocer de inicio, o sea, no están salvando nada, están haciendo una alianza que para las dos personas es positivísima, porque la gente del Gran San también pues se alegra se enorgullece de estar en esos espacios que además son espacios de ciudad. Que funcionan también en una parte con dinero público. Luego, para mí, de nuevo, como en todo ese tema de economía y justicia social, esa es otra forma de entender esas relaciones ahí. Pero el Gran San es un sistema de la moda en sí mismo. O sea, el Gran San ha publicado sus propias revistas de moda, tiene sus propios talleres de diseño, tiene sus propios circuitos de producción y consumo y etcétera. Ha tenido sus propias ferias de moda. Otra cosa es que no salgan las revistas. Otra cosa es que hasta el 2025 se haya pensado en eso y hace unos años en algunos artículos y periodistas como Luz Lancheros y Luceti Carreño, que les interesa también hablar de la moda popular. Em, pero siempre como que hay que recordar la larga existencia de esos lugares que aunque no ocupen la prensa principal, tienen son motor tanto de generación cultural de ideas como de generación económica de riqueza. O sea, yo creo que si un día se pudiera contabilizar la verdadera ganancia del Gran San y de todo el comercio de la moda popular en relación a lo que vende la moda de las grandes marcas, tendríamos unas cifras bien interesantes, pero en fin, no hablemos de eso. Lo podemos dejar para otro episodio, para otra conversación. Por favor. Bueno, no, toda esta conversación está muy interesante. Yo también pienso que cuando hablamos de esto de economía, sostenibilidad, industria, pues también estamos hablando de las otras cosas que tiene la moda, que parte de ser como algo creativo, algo que se ve lindo o que queda bien y que pues traspasa todas estas esferas. em, digamos, políticas, sociales, culturales, históricas. Pero creo que también eso se traduce un poco en la importancia de la moda y lo que hablábamos antes es la importancia que la moda está teniendo ahorita con influencers, con las modas de la compra de ropa de segunda mano o incluso la moda de Shane. En fin, hay muchas cosas de hablar para hablar sobre moda de este libro, pero quiero aprovechar que tenemos acá a este experto, a Edward, conocedor de la moda. Y hablando de todo esto, cuando hablamos de moda, yo quería preguntarte si tú pudieras recomendarnos a un diseñador, diseñadora, diseñadore o una marca de ropa colombiana, que en este momento desafortunadamente Alex es el único que puede acceder de manera fácil allá porque es el único que está en Colombia, pero si nos pudiera recomendar a las personas que nos escuchen y nos ven academiqueando, a quién seguimos o qué buscamos en recomendaciones de moda colombiana. Yo hace poco le he seguido mucho la pista a un diseñador que en realidad gestiona un colectivo de diseño que se llama Steven Castro, que tiene una marca que se llama Somos Muiscas, que es una marca preciosísima. Joven, él es diseñador gráfico de la Nacional, indígena de el Cabildo Muisca de Cota, si no me acuerdo mal, y junto con su pareja, con su novio, con su comunidad, con artesanos y artesanas de Cundinamarca, elaboran las prendas de Somos Muiscas que proponen como entretejer las tradiciones textiles y materiales y estéticas andinas y particularmente de la tradición, como también de su tradición como muisca con los lenguajes del diseño, de la moda, no en un sentido de evolucionar la tradición, porque a mí esto también me parece una cosa muy odiosa, sino de poner en diálogo múltiples formas de creación. Yo tengo, por ejemplo, de una ruana que quiero mucho, que es una ruana poncho en la que está tejida en la trama con hilo de oveja, con fibra de oveja que recuerda, digamos, esa tradición campesina de la ruana, ¿cierto? Por la cosa que tiene la abeja y en la urdimbre tiene el hilo es de algodón que se conecta con la larga historia de la manta muisca que era hecha de algodón, pero luego fue reemplazada por la lana justamente por la colonización, pues por el empobrecimiento del vestimenta de muchas personas. Es decir, es una forma de entretejer esa historia como entre campesina y rural con la historia indígena en una prenda que está muy anclada en el presente, que además presenta los glifos.
de lugares arqueológicos de Cundinamarca. Es decir, y la prenda es preciosísima y la marca es súper cool y Steven y la gente con la que trabaja tiene un estilazo tremendo. Entonces, a mí me parece una muy buena recomendación. Yo les he estado siguiendo la pista, he estado tratando de escribir algo sobre ellos para otro tema y de otra cosa, ñoña. Em, esa me parece una buena recomendación de ropa. De medios, hay dos chicos que yo no sé si ustedes han visto en TikTok que se llaman Los Malvestidos o algo así. Son Mira, me geniales. salió en el algoritmo y he estado pegada a los videos de los mal vestidos, de verdad. Sí. Son geniales, o sea, yo creo que eso, lo que ellos hacen es lo que a mí me hubiera gustado hacer hace 10 años o 15 años cuando empecé, porque es como ese impulso de cómo hacer para descentrar la moda, pero solamente unas personas tan jóvenes y nativas digitales y con una postura política muy De clara respecto a la acuerdo. moda pueden producir. Entonces, esa es otra gran recomendación. Em, y ya, creo. Dale. No, vamos a ponerlo acá en el mundo del internet. Ay, Mal bueno, vestidos, contagien a Edward. por favor, otra marca que me encanta que se llama Infinita, de Ajá. la que tengo una camisa que la utilizo para todos mis días especiales, que trabaja también con reciclaje textil, que tiene unos procesos de diseño muy lindos y sobre todo que es muy arriesgada. O sea, como en el mundo del minimalismo y del beige, Infinita, se llama Infinita es Infinita, creo, es full color y como mucho bold, como mucho peso gráfico. Y me parece una recomendación chévere también. Perfecto. Todas estas recomendaciones se las vamos a dejar aquí en la descripción para que vayan, conozcan. eh, Exploren, se ex- antojen. exacto. En fin. Bueno, Edward, nosotros aquí en Academiqueando, Cami, Diego y yo amamos los libros y nos gustan los libros bien diseñados y hablamos de ellos también. Y por supuesto que no podía ser, o bueno, más bien, esperábamos de un libro de moda, de estudios de la moda, algo bien diseñado. Y eso es lo que encontramos. Lo hemos hablado en muchos espacios, lo hemos hablado con Marco Giraldo, director de la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, eh, porque es un libro agradable de ver, está bien pensado, está el índice que tú lo mostraste ahorita, les vamos a dejar también imágenes para que Ujú. vayan viendo y sepan de lo que estamos hablando. El índice nos lleva en cada uno de los capítulos tiene una imagen, digamos, por ejemplo, aquí el metro en la página 331 y vamos a ese capítulo y vamos a encontrar ese mismo metro ahí, pero también aquí hay, bueno, yo no soy diseñador, ustedes me perdonarán, pero también tenemos aquí unos collage, no sé cómo Es collage, llamarlo, em, Sí. que son preciosos. son preciosos y No, nos invita a cada uno de los capítulos, ¿no? y a mí una Cami. cosa que me pareció re linda, que es un detallito chiquitico, pero que, mira, me pareció detalle fina coquetería. Cuando sale tu nombre, pues tú eres el editor académico del libro, sale una agujita con un hilo Con un y hilo, me sí, pareció un sí. detalle divino, porque claro, el editor académico hila un montón de cosas, mira, divino. Entonces, bueno, Alex, continúa. No, Sí, ese es Silvana, o sea, la diseñadora con la que trabajo. Para mí, evidentemente, además de que me gusta la moda como tema de estudio, a mí me preocupa mucho, es preciosa esa fotografía, sí. Me preocupa mucho y me gusta y me interesa mucho en general la experiencia estética y fue todo un viaje paralelo el del libro en ese sentido. Entonces, lo voy a contar muy rápido. Em, Uno de los autores del libro es Carlos Simbol. Carlos Simbol es ujú. diseñador de modas de Ibagué, diseñador de Ibagué, investigador, es un chico muy joven, muy brillante y Carlos Simbol hizo todos los collages del libro. Yo lo conocí a él primero porque en un encuentro de investigación que dirigí, él presentó una de las ponencias y yo quedé deslumbrado con la brillantez de él. Él escribió el capítulo sobre moda y cuerpos anómalos, es decir, hay una sofisticación teórica enorme, pero resulta que además de todo, él, pues es diseñador, como artista también.
conocí su trabajo y pues a mí me parecieron divinos los collages. O sea, entonces yo le dije, hablé con Marcos, por favor, tengámoslo a él haciendo, yo no sé cómo vamos a juntar tantas cosas. Es un trabajo muy desgastante y yo a veces soy muy de micromanagement. Entonces, bueno, los collages. Entonces yo, bueno, no, hay que tener un collage para la portada, uno para división de cada sección, uno para la parte de atrás, bueno, en fin. Entonces, Carlos Simbol, todo el reconocimiento como la persona detrás de eso. En segundo lugar, empezamos la conversación gráfica con Marco, en donde nos sentamos a revisar muchos libros de diseño, de arte que tuvieran elementos interesantes, no tanto, y algunos de ejemplos de libros en el mundo editorial académico que a veces no son tan interesantes. Hay algunas excepciones sin duda, pero nos pusimos a revisar más libros de arte y diseño. Y el otro referente es como que una de las cosas que tiene el libro los libros de moda es que la mayoría son coffee table books, ¿no? Como para poner en la mesita de centro. Y yo quería que el libro tuviera esa característica, pero que luego nos encontrara con otra cosa. Entonces, ese es el otro elemento. Y luego con todos esos elementos de conversación, pues empezó el tema con Silvana. eh, Silvana sabe que a mí me gustan los colores pasteles y por eso el libro es un rosadito con moradito, no sé qué. Y ella empezó a proponer un lenguaje visual como el que se ve, riquísimo, con todos esos, digamos, pequeñas referencias gráficas, con esos vectores como tan bien escogidos y bien curados. Esta idea de tener páginas de color, que cada capítulo inicie con una página de color, el índice con esos vectores gráficos que tú mencionabas también, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otro de los retos de tener un libro tan grande es que hay que gestionar muchas imágenes, muchas imágenes. Y hay que pedir permisos y pedirlas en cierta resolución y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese también es todo otro trabajo detrás, eh, en donde también hay que decir que gracias a la generosidad de Marco y de la Santo Tomás, de la Tadeo y de la Santo Tomás, el libro salió con una edición impecable, es de pasta dura, es de buen papel, es caro un poco el libro para el mercado del libro académico, sin duda, pero el libro es en sí mismo un libro objeto de diseño que vale mucho la pena ver. O sea, uno podría recorrerlo a partir de su componente visual, y tener una información estimulante en sí misma. Eh, entonces sí, es tremendo objeto. Es Completamente de acuerdo. estimulante. A mí una de las cosas que a mí más me gusta es ver los márgenes de los libros para saber qué tanto puedo anotar, escribir, rayar, y creo que eso también está aquí. Entonces, Tremendo margen. Sí. tremendo margen para que vean que también no solamente es un libro bonito, sino es un libro de contenido, de la moda, que lo refleja físicamente en sí mismo. Entonces, Ujú. pues eso. No, y para las personas, recuerden que estamos hablando del libro Estudios de la Moda en Colombia, recorridos de una pregunta en construcción, que salió en 2022, pero todavía estamos hablando de él porque así es de excelente y de recomendable. Este es coeditado por la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y ediciones de la Universidad Santo Tomás de Aquino también de Bogotá. Estuvimos conversando con Edward Salazar Celis, que es el editor académico, pero pues también muchísimas cosas más. Edward, estamos súper contentos por si no se nos ven en las caras. Muchísimas gracias por estar acá en Academiqueando y por esta conversación y por todo. Cuéntanos de pronto cómo las personas que quieran saber un poquito más de ti o contactarte para algún proyecto o alguna pregunta, ¿cómo pueden contactarte? Sí, yo muevo mucho por Instagram, sobre todo. Mi arroba es el pintor de la vida moderna, aunque lo he dejado de utilizar por muchas razones. Ahorita me encuentro haciendo un doctorado, entonces el tiempo también se No, reduce. Pero por el pintor de la vida moderna y por mi correo de Gmail, efsalazarcdecasa@gmail.com. Sobre todo, yo siempre invito a las y los estudiantes de pregrado, por política a todos les respondo y a todos les dedico su tiempo, porque siento que es una forma como de devolver el conocimiento y pues algo que yo puedo hacer. Así que, y quienes han hablado conmigo lo saben, yo siempre digo que sí, sobre todo a estudiantes, así que súper invitadas a contactarme. Pues eh, de nuevo, Edward, muchas gracias. Dale, Alex, dale. y Edward, porfa, invítanos a hablar sobre la siguiente publicación que hagas. Invítanos, estamos aquí abiertos, somos un micrófono abierto precisamente para hablar de todos los temas que vengan de la academia y de los cuales podamos hablar también en lo cotidiano,
En fin. Anotado. Perfecto. Pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Recuerden también ustedes, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales como @academiqueando. Estamos estrenando LinkedIn, por si a alguien le gusta LinkedIn, búsquenos en LinkedIn. Estamos en Instagram, en TikTok, mejor dicho, en todo lado. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y estuvimos con... Alex González. Y nos vemos en otro episodio de Academiqueando. Muchas gracias.